para conocer cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, qué es lo que más les ha llamado la atención durante toda esta semana. Recuerde que usted también puede construir esta agenda de información y de opinión a través del 7003-0303, nuestra plataforma de WhatsApp. Ya hay varios mensajes, por ejemplo, en esta plataforma, que, por ejemplo, dicen... cómo extrañamos a estos presidentes que eran verdaderos caballeros. El teléfono terminado en 4112, gracias por ese comentario de este estimado oyente. También el teléfono terminado en el 5659. Nos preocupa, nos importa que duran más de 20 años en un juicio en nuestro país. Gracias a Dios, don Miguel Ángel no murió para ver el final. El comentario de otro estimable oyente. El teléfono terminado en 8392. Muchas gracias por todo el tiempo que han cubierto el trabajo de doña Evelyn. Bueno, doña Evelyn está pendiente siempre y de vez en cuando también nos jala el aire. Así que eso quiere decir que ella está también encima de todo este trabajo importante que tratamos de hacer día con día. Hoy he querido invitar al expresidente Miguel Ángel Rodríguez a raíz de que hace 8 días precisamente don Miguel Ángel, a esta hora, para ser exactos, estaba sentado en una sala de juicio esperando una sentencia que para su dicha ha sido absolutoria, una sentencia que ha tardado 25 años en llegar y que llamó poderosamente la atención sobre los procesos judiciales y cómo se viven esos procesos judiciales en nuestro país. Así que esta tarde, don Miguel Ángel Rodríguez, aquí en Por Tres Razones. Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones. Bueno, como decíamos, hay ya varios comentarios que hemos estado leyendo sobre lo que le importa a la gente. Reitero, hay algunos precisamente sobre nuestro invitado, don Miguel Ángel Rodríguez. Uno que ya leímos que dice que por qué duran más de 20 años en un juicio, que gracias a Dios don Miguel Ángel no murió para ver el final. Ese es uno de los comentarios que también el teléfono terminado en 3724. Mis respetos a don Miguel Ángel Rodríguez por siempre dar la cara. Parte de estos mensajes que están llegando ya a nuestra plataforma de WhatsApp y que por supuesto vamos a seguir leyendo en el transcurso de esta entrevista. Don Miguel Ángel, primero darle la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación aquí a Por Tres Razones. Muchísimas gracias, Paul, muy agradecido con usted, muy agradecido con Por Tres Razones y con Colombia por permitirme compartir. Déjeme en primer lugar enviar un mensaje a Evelyn, deseándole una plena recuperación lo más pronto posible y que ella siga en sus importantes tareas, lo mismo que hace usted. Y aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Don Miguel Ángel, como decía yo hace instantes, hace exactamente una semana, como a esta hora, usted oía estas palabras. Escuchemos. De toda pena y responsabilidad a Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el tribunal les va a rogar, por favor, mantener silencio. De lo contrario, tendrían que ser desalojados de la sala. Y Álvaro Acuña Prado, de los delitos de peculado acusados por el Ministerio Público y querellados por el Instituto Nacional de Seguros. Don Miguel, usted estaba ahí sentado, escuchando una sentencia que resume 25 años de su vida. ¿Cómo se sobrevive un cuarto de siglo bajo la sombra constante de un proceso penal sin perder la esperanza en un sistema judicial?
Bueno, Paul, yo les recuerdo que yo vine a Costa Rica porque renuncié a la Secretaría General de la OEA y anuncié al fiscal general que venía al país para rendir cuentas y para presentarme ante los tribunales, con solo unos pocos días de una simple declaración de una persona interesada en ser exonerada, que logró nunca estar en la cárcel, nunca andar en perrera y quedarse con muchísima plata, a base de acusarme. Entonces, cuando yo decidí volver, era porque tenía confianza en los tribunales de que vos lograría justicia. Nunca esperé el trato que me dieron, que mereció ser condenado por la Sala Constitucional, que declaró que se habían violado mis derechos y que se había hecho de mí un trato público muy, se me olvidaron en este momento las palabras que usa el tribunal, son muy importantes. Se había dañado profundamente mi reputación, mi imagen, mis valores, de una manera grosera, organizada, y se condenó al gobierno por eso. De manera que eso no lo esperaba, pero yo sí sabía que venía para enfrentar un juicio. Había pedido al fiscal general que me recibiera. A Francisco Dalanese, pongámosle nombre de una vez. Francisco Dalanese. Le había mandado el abogado que había contratado un día antes, porque yo no estaba preparado para esto, y que fue don Rafael Guerón. Y don Rafael fue, visitó a Dalanese y le dijo: Miguel Ángel Rodríguez va a venir al país, va a venir a presentarse para los tribunales, le pidió audiencia para venir a la indagatoria, presentarse aquí. Y le dijo: bueno, mañana le contesto. El día siguiente le dijo que me iban a tomar preso en el aeropuerto. De manera que yo sabía que venía a ser tomado preso. Pero yo nunca creí que venía a ese circo de infamia con el que se me recibió. De una manera, el Tribunal Constitucional lo que dice es pública y degradante de trato. Degradante, o sea, quitarle la dignidad. Y esto fue el principio de una serie de violaciones que se dieron, que en el año 2006, solo 2 años después de mi regreso, publiqué un libro, Di la cara, en que denuncio la gran cantidad de violaciones que se habían dado, pero que se siguieron produciendo por tanto tiempo que cuando produzco mis memorias, hace 2 años, en Vida y Legado, complemento lo de Di la cara con lo que siguió pasando después, que culminó con esta sentencia 25 años después de empezar una investigación. Esta es la última, el último caso, o todavía tiene pendientes, No, Miguel Ángel. este caso puede ser apelado, legalmente puede ser apelado. Puede ir a una apelación al Tribunal de Apelación de Sentencias y podrían pretender incluso hacer una casación posteriormente. Yo no le veo ningún sentido a ninguna de las dos cosas. Porque es la segunda vez. Bueno, no, yo he tenido audiencias preliminares sobre esto, y fui exonerado en audiencias preliminares de este caso. Pero la otra exoneración, y ya limpiado totalmente, fue el caso Isi Alcatel. Correcto. Este es un caso en que me meten, cuando yo vengo al país, este caso no existe. Pero cuando ven que el caso Isi Alcatel, No a prospera. pesar de Lobo, no tienen nada, me meten en este caso que había empezado la investigación desde el año 2001. Y desde entonces hay una serie increíble de violaciones a mis derechos que se van cometiendo en un juicio que lo prorrogan, que impiden que se realice, que impiden que una audiencia preliminar del año 2009 se haga y se pasa hasta el 2013, que soy exonerado en el 2014 por esa audiencia preliminar, que declara un sobreseimiento, que se apela en lugares como Estados Unidos. Si el Estado pierde un caso, no lo puede apelar en un caso penal. Solo la víctima lo puede apelar, no el Estado, porque el Estado tiene toda la fuerza para probar. Si no pudo probarlo, ya está. Aquí es al revés. Aquí el Estado puede apelar. Y en este caso se determinó en el año 2017 que la apelación del indiciado no cabía. Entonces es al revés de lo que ocurre en otros lugares, con un proceso que ¿cómo va a ser
que una investigación dure 10 años y que solo lleve a juicio y haga acusación cuando las partes le piden al juez que le obligue al Ministerio Público a que presente la acusación, que después de eso el propio Ministerio Público impide por años que se conozca el caso, que después lo apela cuando sale y que después sea hasta 25 años después de iniciado que se lleva a cabo el juicio, que dura 10 meses, entre agosto del año pasado y mayo de este año. Esto es inaudito, eso es terrible para los indiciados, para las víctimas, para el Estado, para la sociedad costarricense, porque esto va en demérito de nuestro Poder Judicial, y la defensa del Poder Judicial es muy importante que la hagamos todos, porque de eso depende la defensa de nuestras libertades básicas. Don Miguel Ángel, ya vamos a hablar un poco de esos temas un poco más políticos sobre el Poder Judicial y sobre lo que debe cambiar el Poder Judicial y lo necesario que es que haya también posiblemente un mea culpa, un sentido de autocrítica dentro del Poder Judicial, de que no todo lo que se está haciendo se está viendo bien. En este caso yo le puedo decir que hay dos autocríticas. La Sala Constitucional declara una violación de mi derecho a justicia pronta y cumplida. Esa es una autocrítica del propio Poder Judicial. Y la otra crítica es la sentencia. La señora juez dijo que tendría que enviar un informe a la Fiscalía del trámite de este caso. A la Fiscalía General. A la Fiscalía General. Correcto. Don Miguel, semanas antes de esta absolutoria, la Fiscalía pidió 132 años. Yo me imagino ponerme en sus zapatos y decir, bueno, esto es a lo que me están haciendo o lo que están pidiendo, prácticamente era más de una vida, es más de una vida suya. ¿Qué pasa por la mente, por su mente? ¿Qué pasa cuando el Estado de esta forma dice, no, vamos a pedir 132 años contra una persona? ¿Qué pensó en ese momento? Sí, que no tienen vergüenza, que no tienen vergüenza. Pidieron de compensaciones económicas 69,7 millones de dólares. Esa es la demanda civil. En un caso en el que la juez, al leer la sentencia, dice que no hay un solo hecho ni una sola prueba, ni en la prueba lícita ni en la ilícita, que me relacione con el plan delictivo que dicen que yo encabezo y dirijo. ¿Cómo pueden pedir esas cosas? ¿Cómo pueden tener la desvergüenza, la desfachatez de pedir esas cosas en un caso que no tiene ningún sustento, ninguno? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que después de 25 años de esto lo hagan? ¿Cómo es posible que lo hagan cuando ya desde el año 2011 hay un informe al fiscal general de una fiscal auxiliar de la Fiscalía General, 2 informes señalando todas las arbitrariedades, todas las irregularidades, todas las cosas indebidas que hay por parte de la Fiscalía en el manejo de este caso? El fiscal general de aquella época no hizo nada, Echeverría, con esos 2 informes, y siguieron el proceso como si nada. Y en esos informes, esa fiscal, doña Gisela Rivera, le dice al fiscal general que esto va a tener graves consecuencias para el Ministerio Público. ¿Qué las está teniendo? Sí, usted prácticamente, la jueza ordenó pagarle una compensación muy fuerte, que yo no recuerdo una compensación tan fuerte en el sistema judicial. Ha habido, pero no es una compensación, son los honorarios. Los honorarios, por lo menos. Los honorarios, porque si piden 70 millones de dólares de reclamo, sobre eso es que se fijan los honorarios. O sea, son las partes que me están acusando haciendo estas barbaridades las que fijan los costos que ellos van a tener. Don Miguel, cuando
Al final del juicio usted declaró que quería ver el final de esta persecución en vida. ¿Usted siente verdaderamente que se hizo justicia? ¿O una absolutoria que tarda 25 años es en sí misma una forma de condena? Está muy claramente establecido en la doctrina jurídica de los países avanzados que una justicia tardada no es justicia. Eso está establecido, eso lo puede leer usted en cualquier manual bueno de derecho que se refiera a ese tema. De manera que ciertamente una justicia con esta tardanza causa un daño. Una persona que pasa 25 años bajo un proceso penal es una persona que durante 25 años pierde la paz, necesita ver de dónde saca recursos para defenderse, necesita ver cómo vive, porque se pierden todas las oportunidades de trabajo. Yo he contado y se lo cuento a usted, don Paul, cuando ya pude salir de la casa y después de estar en la cárcel y estar con prisión domiciliar, un año después puedo salir de la casa y un amigo me ofrece trabajo. Una persona que tenía una empresa y que había trabajado conmigo en mi época de empresario. Y generosamente me busca y me ofrece trabajo para que lo ayude con una empresa que le está desarrollando. Le preparo un programa financiero y lo vamos a presentar a un banco privado. Señalo lo de privado para que se vea cómo el impacto no era solo en los sectores públicos, era en toda la sociedad. Y cuando estábamos haciendo la presentación, la persona de más alto mando en esa entidad lo llamó aparte y le dijo: ¿cómo se le ocurre a usted venir con Miguel Ángel Rodríguez? ¿Cómo se ocurre venir al banco trayendo a Miguel Ángel Rodríguez, que está en ese proceso penal? Me cerraron todas las puertas. Por años no podía salir del país, no podía trabajar aquí, no podía trabajar afuera. Y tenía que tener costos. Y la familia, ¿cuánto sufrió Lorena? ¿Cuánto sufrió Andrés? ¿Cuánto sufrió Ana Elena? ¿Cuánto sufrieron mis nietos mayores? Qué terrible haber recibido a mis nietos en la prisión. Tener una visita de los nietos en la prisión. Que mi hijo, que estaba trabajando en el extranjero, llegue al país y puede ir a verme, y lo que la prensa le pregunta es: ¿y usted qué siente de tener a su papá en la cárcel? Eso realmente es algo que es terrible. Una persona que está en estas condiciones sufre una cosa muy terrible. 4 instituciones públicas que te están persiguiendo: el INS, el Ministerio Público, el ICE y la Procuraduría General de la República, tienen todos los recursos del mundo para seguir procesándote todo el tiempo. Y nada les va a pasar. Se acaba uno y viene otro, viene un abogado y se pasa, y se sale y viene otro abogado. Y entonces no hay ningún problema de que eso esté ocurriendo para ellos. Pero uno es solo uno. Uno es solo uno. Y se está defendiendo contra ellos. Y tuvieron la cachaza en el juicio, en el proceso del juicio, de que dijeron que este juicio, dijo el querellante, yo nunca lo puedo entender cómo puedo llegar a decir eso un profesor universitario, dijo que este juicio era una prueba completa de lo que era la lucha contra los poderosos. O sea, las 4 instituciones públicas, con cientos de funcionarios, miles de funcionarios entre ellos, con cientos de abogados, un ejército de abogados, con cientos de abogados, con todos los recursos del mundo. El INS gastó más de $7 millones en perseguirme. Más de $7 millones. Con todos los recursos del mundo. Frente a un viejo de 80 y pico de años, ahí sentado, de 86 años, entre 85 y 86 tuve durante este juicio. Entre 85 y 86 años ahí sentado. Y yo era el poderoso contra ellos. Don Miguel, ¿de qué vivió en ese tiempo? Bueno, gracias a Dios tenía la pensión del presidente. También yo había trabajado, yo había cotizado para una pensión que tengo, entonces... Sí, pero 25 años... No, y un abogado.
y 2 abogados, y 3 abogados, y consultores. Y traer pruebas, y hay un montón de cosas más que están alrededor del caso. Gracias a Dios tuve el gran gente que me ayudó. Si no, no hubiera podido. Yo recuerdo haber visto a don Miguel Ángel Rodríguez hace años, ahí en San Rafael de Escazú, en un charada de blanco, conduciendo ahí por las calles de San Rafael. Y me llamó la atención que mucha gente lo reconocía, pero no quería darle la cara. El escarnio público fue intenso. ¿Cómo puede alguien vivir a ese rechazo constante de una sociedad que ya lo había condenado? Así fue. Cuando me exhiben de esa manera, la gente me condena. Es que lo que les están demostrando, mire, he aquí el reo, he aquí el culpable. Montado una cosa de esas, no hay manera de que la reputación de uno pueda aguantar. Queda un pequeño grupo, un resto, como dice la Biblia, del pueblo judío, en la época de persecuciones de los pueblos judíos. Queda un resto, pero la gran mayoría se fue. En la opinión pública, el 90% de la gente me veía como el más pérfido de los costarricenses que nunca hubiera habido. Esa era la imagen que me habían creado. Pero los costarricenses son buenos y con el tiempo fueron entendiendo y fueron viendo los resultados del caso Isi Alcatel y vieron que en este había habido un sobreseimiento y fueron entendiendo el caso. Y entonces fueron empezando a decir, no, pues esto, ¿cómo es esto? Y la cosa empezó a cambiar. Pero eso no es la respuesta a lo que usted me preguntó. La respuesta a lo que usted me preguntó de cómo pude aguantar eso, platica Dios. La fe es el instrumento más poderoso que uno puede tener. Porque si uno cree firmemente en la existencia de un Dios, por más que uno no es que sea santo, no es que todo lo haya hecho bien, ni cosa por el estilo, pero uno tiene una confianza en la existencia de un Dios que nos ama, que es sabio, que es todopoderoso. Entonces uno sabe que uno que es ignorante, que tiene todo tipo de limitaciones, no puede tener más conocimiento que ese Dios. Y si ese Dios te ama, no puede estar haciendo las cosas o dejando que ocurran las cosas para tu perjuicio. Entonces aquello que no sabes por qué está pasando, alguna finalidad tiene. Y entonces uno acepta lo que está viviendo porque cree en Dios y cree que Dios lo ama a uno, aquello que está viviendo tiene un propósito. Sí, don Miguel Ángel, me puedo poner en sus zapatos brevemente y pensar de que uno tiene fe. Tiene una fe, uno puede decir una fe fuerte, pero la fe también tiende a tener momentos de debilidad. Claro. Y en esos momentos de debilidad es donde uno empieza a sembrar odios. ¿Cómo llegar a perdonar? Eso es muy interesante. ¿Qué dicha, Paul, que usted menciona este tema? Porque esa es de las experiencias mejores que yo viví durante este proceso. Yo, la verdad que lo he pensado mucho, pero no me acuerdo de dónde me surgió la idea. No sé si fue el Padre Blanco, que era el sacerdote que me iba a visitar a la Reforma, o fue el Padre Carlos Humberto Rojas, Fabio Blanco. Carlos Humberto Rojas visitaba a Rafael Ángel. Entonces, cuando Fabio me venía a visitar a mí, le llevaba también la comunión a Rafael Ángel. Cuando Carlos Humberto visitaba a Rafael Ángel, me traía también a mí la comunión. Entonces, eran 2 visitas que teníamos. Yo no sé si de ahí salió la idea. Si alguien me la escribió en los cientos, miles de cartas que recibí, que contesté a mano durante todos los 5 meses de cárcel. Pasaba todo el día en eso.
o si fue una inspiración directa de Dios a mí, se me vino la idea. Pero en un determinado momento me di cuenta que si yo quería evitar el odio, el rencor, la amargura, que me iban a causar daño, que iban a hacerle más daño a mi familia, que si me veían con un deseo de venganza, las cosas se iban a poner peor, que yo tenía que hacer algo. Y lo que se me ocurrió fue, tengo que rezar por las personas que me están persiguiendo todos los días, mucho rato, pensando en ellos y diciéndole a Dios sus nombres. Te pido por Plática de Dios, te pido por Daranese, te pido por Abel Pacheco, te pido por estos periodistas, te pido por estos políticos que me han condenado sin ninguna razón. Te pido por estos amigos que me han dado la espalda. Todos los días, mucho rato. Y eso me impidió generar los odios. Porque una vez que uno está pidiéndole a Dios por alguien, no puede al mismo tiempo que está pidiendo que le haga el bien a alguien, pedirle que uno, de vivir uno creando odio. Entonces empiezo. Además, y esto también es cierto, no es todo mérito. Hay un poquitillo de mérito, poquitillo. La mayor parte fue algo natural mío y de Lorena, que Lorena fue la que me lo dijo en medio de este proceso, ya cuando estábamos acá. Miguel Ángel, es que nosotros tenemos una gran ventaja. Siempre se nos ha olvidado quién nos ha hecho un problema. Nunca nos hemos dedicado ni a pensarlo, ni a decirlo entre nosotros, ni a buscar revancha. Pues es natural en nosotros, no es ventaja, no es mérito. Tática Dios nos hizo así. Y eso es cierto. Nosotros siempre habíamos vivido así. Cuando había alguien que te había hecho un daño en una empresa, cuando había alguien que había hecho algo indebido de vos, siempre se nos olvidaba. Entonces no es que perdonamos, es que se nos olvida. Es una forma de perdón. Que es una forma muy bonita de perdón, sí. Sí. Pero entonces teníamos esa facilidad. Miguel Ángel, tengo las redes a reventar y hay muchos saludos para usted. Antes de leer estos saludos, yo quisiera preguntarle precisamente, usted vive este momento de este juicio en una etapa de su vida muy fuerte en el que debe acompañar a su esposa en un proceso de cáncer, un proceso terminal. O sea, si lo pusiéramos en perspectiva, a usted se le juntaron un montón de cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se sostiene Miguel Ángel Rodríguez? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo sostuvo a usted? ¿Quién le ayudó en este momento para salir adelante? Porque usted fue cuidador de su esposa y el cuidador tiene un desgaste natural muy fuerte y además estaba enfrentando este proceso. ¿Cómo? ¿Quién lo sostuvo a usted? Paul, de nuevo la respuesta básica es Dios, es la fe. Pero también Lorena en su enfermedad era un bastión para mí. Era su amor, su cariño, la manera como nos manejábamos. Probablemente pasamos durante la enfermedad de Lorena, pasamos una de las épocas en que la relación entre nosotros fue más intensa que tal vez nunca en la vida. En el dolor y en el sufrimiento y en la preparación de la separación, vivimos muy intensamente nuestra relación de amor. Gracias a ella, gracias a ella. Tuvo épocas muy complicadas en que estuvo inconsciente prácticamente un mes en cuidados intensivos. Estuvo en cuidados intensivos un mes, del cual ya en los últimos tiempos estuvo un poco más consciente, pero fue muy duro. Pero la mayor parte del tiempo, y a pesar de la enfermedad, a pesar de los dolores, a pesar de que luchábamos para tratar de evitarlos, tuvimos mucha ayuda muy buena, médicos muy buenos, queridos, amigos, y también del Hospital San Juan de Dios,
que fue una maravilla con nosotros. A usted se le vio haciendo fila en el San Juan de Dios. Claro. Y se le vio con doña Lorena. Por eso le hacía esa pregunta, porque ustedes dos andaban prácticamente solitos. Solos, siempre Exacto. íbamos solos. Siempre iban solos. Así íbamos solos. En ese tiempo, la mayor parte de ese periodo de la enfermedad de Lorena, mis hijos los dos estaban afuera. Después vino Lorena a vivir con nosotros, fue una compañía maravillosa. Nos ayudó mucho los últimos. Y en algunos meses venía Andrés y Vanessa, y venían los otros nietos que viven afuera, venían a acompañarnos. Pero la mayor parte del tiempo estuve solo con ella. Y solos íbamos. Y aunque los hijos estuvieran aquí, el que la llevaba al hospital era yo, el hospital me ayudó de mil maneras. Sí. Tuve facilidades, podía dejar el carro cerca y manejarme, porque yo era el chofer, pero me dejaban para bajar a Lorena cerca y después ir a parquear. Entonces tuve mil ventajas porque la gente es buena. Y donde ven a una pareja de viejitos que están pasándola mal, le da la mano. La gente es buena. La seguridad social de este país es extraordinaria. Lo que nosotros vivimos ahí en oncología, en quimioterapia, en el San Juan de Dios, fue maravilloso. Y en otros departamentos en que nos tocó, porque después empezó con que Lorena le tuvieron que poner un stent, como un tubito que se expande, igual que se expone en el corazón, tuvo que ponérselo en el conducto que baja la bilis del hígado al intestino, porque el tumor lo cerraba, lo empujaba. Pero esa cosa tenía un problema, y era que se infectaba. Y la infección era una infección del hígado terrible. Si se duraba mucho rato en empezarla a combatir, era ya el final. Entonces varias veces hubo que hacerle operaciones para cambiarle ese bendito stent. Y entonces otros departamentos del hospital también estaban involucrados. Y estuvo en cuidados intensivos otro departamento del hospital. Al final fuimos pasando por todos lados. Llegamos a desarrollar una relación de cariño, de gratitud con el Hospital San Juan de Dios extraordinaria. Don Miguel, tengo, como le dije, las redes con muchos mensajes. Voy a leer algunos. El teléfono terminado en 3101 dice: buenas tardes, mis respetos a don Miguel Ángel, porque fueron años donde teníamos señores presidentes. Otro mensaje del teléfono terminado en 8537. Buenos días, soy Gustavo Sobalbarro. Estuve con don Miguel Ángel en 2 campañas, un caballero, un brillante, ha sido el político más humillado en la historia triste de Costa Rica. Otro comentario, el teléfono terminado en 1257. Sí, ya estamos hicimos las correcciones del sonido. Buenas tardes. Él es un gran campeón, doña Lorena fue una gran santa, tuve el placer de conocerla e incluso en el 90 trabajar en un proyecto político con ella para personas no videntes. Lo aprecio mucho, Miguel Ángel, sos un gran campeón, y doña Lorena, un ángel, que Dios la tenga en su santo seno, es lo que nos indica don Nelson Fallas. El teléfono terminado este es un teléfono de Estados Unidos terminado en 7199. José Sandoval dice: como periodista lo he entrevistado en Nueva York un par de veces, mis felicitaciones y fuerte abrazo desde Nueva York, muchas gracias. También, ¿qué piensa del clima de ingobernabilidad que impera en el país? Él como expresidente de nuestra nación, muchas gracias. El teléfono terminado en 3803. Ya casi vamos a hablar de eso, un toquecito. Hay muchos comentarios, don Miguel. Hay otros en Facebook que dicen: felicito la tenacidad e insistencia de don Miguel Ángel, de suerte tuvo acceso a unos abogados, imagínese un caso parecido en un ser humano que no tenga esas posibilidades. En parte creo que Dios le dio a usted una oportunidad única en miles. También eso lo dice Eduardo Flores Castro. Don Gerardo Venegas: don Miguel Ángel, usted lo mataron políticamente, el brazo largo del PLN, usted hubiese sido electo por segunda vez. Todos los ciudadanos le agradecemos la ley que hizo el ROP, que era pagar al afiliado el total, pero en el 2020 Carlos Alvarado firmó modificar el pago a paguitos. Es la opinión de don
don Gerardo Venegas. Don Alan Canales, qué lástima, don Miguel Ángel voluntariamente vino y le montaron un show. Douglas Víquez dice, ¿quién va a compensar todo lo perdido? Carrera profesional, edad, familia y demás. José Chacón, siempre creí que don Miguel Ángel era inocente. Y don Rodrigo Crespo, bendiciones de don Miguel Ángel, mi admiración y respeto de siempre. Son algunos de los comentarios que están llegando a nuestras plataformas, que le mandan este saludo. Son las 3:37, don Miguel Ángel. Vamos a hacer una pausa. Yo quiero ya ahora sí entrar un poquito en una crítica que usted hizo muy fuerte de la necesidad de revisar la actuación del Ministerio Público. Entonces, al volver de la pausa, quisiera preguntarle sobre este tema y qué lo diferencia a usted, con su experiencia, de lo que pide actualmente el gobierno de la República sobre este caso, sobre la Fiscalía General en particular. 3:37, una pausa, ya regresamos. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. En la CNFL cumplimos 85 años brindando electricidad en condiciones seguras, generando bienestar, salud y esperanza. Creemos en un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y humano. Seguiremos trabajando, iluminando caminos y transformando vidas, construyendo un futuro donde el bienestar sea un derecho y no un privilegio. 85 años, una historia con luz propia. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Hola, les saluda Francisco Villalobos, abogado y exdirector de tributación y fundador en 1993 de ICS. En ICS creemos que uno debe pagar los impuestos a que la ley nos obliga, ni más ni menos, y que ordenar la casa es la clave del crecimiento y de la tranquilidad. Llámenos y hablemos de impuestos. Llame a ICS al 2519-9992. ICS Tax CR en redes. ICS, los especialistas en impuestos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia? Es que los que están presos los mantiene el pueblo de Costa Rica. Les pagamos techo, les pagamos comida, les pagamos protección y desde la cárcel siguen operando en la banda. No es ninguna sorpresa que iba a haber una crisis energética. Justamente es este el momento en que el gobierno elige escalar su conflicto con Panamá. Y estas son las cosas de tono que se van convirtiendo en problemas de fondo. Es imposible reducirlas porque por más que usted atienda a ese personal, todos los días nos llegan a nosotros pacientes en el servicio de emergencias, de alguna otra forma, al que está en consulta externa deja de ser atendido porque yo necesito reportar ese personal del área de emergencias. Entonces hay que hablar de administración de listas de espera. Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones. 3:39 Continuamos en este programa Por Tres Razones a través de Colombia 98.7 FM. Estamos con don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, hablando un poco sobre esta vivencia. Esto, usted ya escribió 2 libros, pero yo creo que le queda todavía para un capítulo más, ¿verdad, don Miguel? Queda un poco. Queda un poco. Lo está pensando. Bueno, todavía no lo tengo pensando porque tengo muchas cosas antes que hacer. Pero sí, me da tiempo y tengo que esperar a ver cómo pasan las etapas que faltan. Si hay apelación, si tienen el desparpajo de atreverse a apelar. Don Miguel Ángel, a eso iba, y es lo que mucha gente, por lo menos también lo está diciendo en redes sociales, y usted lo dijo al final del juicio. Es necesario revisar las actuaciones de los fiscales, de la Fiscalía y de la Fiscalía General. Y ese ha sido un llamado que lo hemos estado oyendo en los últimos 4 o 5 años. Ha sido un discurso constante, incluso una retórica constante.
hay diferencias entre el llamado que hace Miguel Ángel Rodríguez a esta revisión concienzuda del Poder Judicial y del Ministerio Público en particular, a lo que se ha estado diciendo por parte del gobierno de la República, de don Rodrigo Chávez cuando era presidente de la República y ahora de doña Laura Fernández. Paul, antes de eso, déjeme darle las gracias a toda la gente que ha mandado mensajes. Y las gracias a toda la gente que a través de estos meses, los miles de mensajes que yo he recibido, me muestran solidaridad y alegría por este fallo. Y expresarle a los que se sienten con alguna preocupación porque en el pasado tuvieron una actitud negativa contra mí, que no se preocupen, que yo entiendo perfectamente a lo que estuvieron sometidos y que entiendo perfectamente que en esas condiciones era muy difícil no tomar una posición muy negativa sobre mí. 15 veces. Solamente 15 veces. Solamente 15 veces. Sí. Para mí eso es una muestra de que el costarricense al final es un poquito respetuoso. Al final, si ve a la persona, dice, no, quién sabe cómo andará, bueno, por más que tenga una posición negativa. Bueno. Ahora, sobre el tema. Yo he escrito bastante sobre reformas que creo que hay que hacer. La posición mía es que no se trata de atacar a un poder judicial ni a un ministerio público. Se trata de proponer cosas concretas para mejorar 3 cosas. Los procedimientos, la gestión de los despachos judiciales y la utilización de los recursos del Poder Judicial. Y le voy a decir ejemplos de las 3 cosas concretos. Cuando yo estudié Derecho, allá en épocas muy lejanas, años 50, 60, terminé en el año 63 mi carrera de Derecho. Cuando yo estaba estudiando Derecho, teníamos el Código de Procedimientos Penales. En el Código de Procedimientos Penales no había el Ministerio Público, había lo que era el juez instructor, sistema francés. El juez instructor levantaba la investigación y hacía la acusación. Tenía 1 año para hacerlo. Si no lo podía hacer en 1 año, podía pedirle al juez una prórroga de 1 año más. Si no lo hacía en 2 años, caput, se acababa el caso. El Código del 1996 eliminó los plazos. No puede haber un ministerio público sin plazos para las investigaciones. Esto abre la puerta para persecuciones interminables, donde no hay una capacidad. Si el gobierno no tiene la capacidad para tener las pruebas para un caso, no puede llevar adelante esto, porque eso es persecución. Solo si tiene un caso que puede comprobar, debería llevar adelante. Y ver si los jueces aceptan que el caso está bien montado o no, si es de verdad o no es de verdad. Tampoco puede haber juicios que de principio a fin no tengan plazo. En Alemania, en España, en Estados Unidos, un juicio que se prorroga indefinidamente, lo paran, lo acaban. Esto no puede seguir, se acabó. Aquí, en el año 2022, la Sala Constitucional, la máxima intérprete de nuestra Constitución, señala que se están violando mi derecho a justicia pronta y cumplida. Y lo señala con gravedad y dice, no puede ser que ya lleve 20 años y que si sigue esto así puede llegar a 30 años. Con esta edad, con lo que él tiene, en un caso penal que lo limita y lo afecta tanto el estar con un juicio. Todo eso lo dice la Sala Penal. Y condena al Estado y dice que tengo derecho a indemnización. Pero no se acaba el juicio. Sigue el juicio. Y 4 años después de eso está terminándose. 4 años después de que la Sala Constitucional. O sea, dicen, esta tardanza le está dañando sus derechos y la solución es seguirme dañando los derechos. Seguir con un juicio que ya no ha cumplido con el tiempo. Entonces, Cristian Arguedas escribió un libro, Tiempo y Justicia, que se enfoca, que surge de este caso,
y lo publicó el año pasado, y en ese libro se señala que un proyecto concreto de ley, que nadie lo ha tomado, no lo ha tomado ningún diputado, no lo ha tomado el gobierno, no lo ha tomado la Corte, que deberían estarlo tomando para impedir esto y hacer las reformas en el sistema de prescripción para evitar, y en el sistema de una causa de límite de la duración para evitar esto. Son cosas procedimentales. Tercer cosa procedimental. Cuando se adapta el sistema penal modelo latinoamericano que adopta Costa Rica en el 96 y entró en vigencia en el 98, se establece el juez de garantías y la audiencia preliminar. Esto es un filtro importantísimo. Esto era pensado como el hecho que impide que se llegue a juicios que no tienen sentido. Este juicio tenía que haber separado en la audiencia preliminar. Se paró en una primera audiencia preliminar que declaró que no había razón para seguir, que no había probabilidad de condenarme con las pruebas que había. Pero aquí, al revés de que en otros lugares, y creo que yo esto lo mencioné antes, el Ministerio Público puede apelar el auto de sobreseimiento, pero el indiciado no puede apelar el auto de apertura de juicio. Es al revés de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esto hay que corregirlo. Esto es parte de los procedimientos. Y hay que trabajar, la Corte tiene que trabajar en que los jueces de garantía entiendan su obligación de ser verdaderos filtros, no que hacen lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Que siga, que vaya a juicio, ahí resolverán. Que otros resuelvan. Que otros resuelvan. Que otros resuelvan. Eso está pasando en muchísimos casos. Y eso es un costo muy grande de tiempo de jueces, de recursos de la Corte, pero además de injusticia. Le dije algunas cosas de procedimientos muy concretos que se deben reformar. Gestión en los despachos. Mire, en este juicio, una cantidad de tiempo importantísima de los 10 meses se fue en leer las acusaciones y las querellas. Documentos que vienen aprobados por la apertura a juicio, que salen en su forma final de la presentación que han hecho y que ha ido a la audiencia preliminar. Es lo que sale de ahí. Pasar días leyendo eso. ¿Qué tienen que hacer 4 jueces de la República? 3 que son el tribunal, más 1 más, por si alguno se enferma o falla más de 10 días, que no se acabe el juicio, que no se tenga que reiniciar. Oyendo esto, que se lo lean en sus despachos, lo leen en la quinta parte del tiempo que se está empleando en el tribunal. Nada agrega a la inmediatez que oiga la lectura del fiscal o del otro. Lo mismo leerlo uno que eso. No tiene sentido. Más cosas de trámite. La incorporación de los documentos que vienen en el auto de apertura a juicio se hace uno por uno con los 4 jueces ahí sentados, con los 4 6 o 8 representantes de las 4 instituciones de gobierno que estaban ahí, y con los abogados de los privados y la defensa pública. Una pérdida de tiempo. Eso lo debe hacer el despacho del tribunal. Y solo cuando hay conflicto en alguna cosa que se lleve a dirimir en el juicio. Le dije que también distribución de recursos. Entre el 35 y el 50% del tiempo de las acciones civiles en Costa Rica es cobro de cuentas de los bancos o de quien sea. Eso es un desperdicio de tiempo. Eso lo deberían hacer notarios. Y solo cuando hay un problema, en ese caso, que vaya a un conocimiento de un juez. Eso libera un montón de recursos y de jueces para lo administrativo, para lo laboral, para lo de familia, para lo civil, para lo penal, en que estamos atrasados con mora judicial. Entonces, hay cosas concretas que se pueden hacer para mejorar el procedimiento y evitar estos casos. Sí hay una diferencia importante entre lo que usted propone y lo que se oye
en Zapote, Sí, en señor. Casa Presidencial. Sí, señor. No se alinea o no se... Porque yo creo que aquí deberíamos centrarnos en todos los casos de nuestros problemas nacionales en discutir sobre lo concreto, sobre las reformas concretas que resuelven el problema, y no en discutir quién en el pasado, quién en el presente, quién en el futuro tiene la culpa de las cosas. Eso no nos resuelve los problemas. Don Miguel Ángel, nos quedan ya pocos minutos. Usted llama también a que haya consecuencias. Tiene que ver, la ley las establece. Pero debe haber consecuencias, una revisión completa del accionar de los fiscales. Sin duda. Y eso me lleva a otra reforma que yo creo que he propuesto y defendido, mucha gente lo ha hecho. El Ministerio Público no debería estar en el Poder Judicial, debería ser un órgano independiente, tampoco en el Poder Ejecutivo como estaba antes a través de la Procuraduría, que era la que ejercía la acción penal, porque el tema es que en ese caso es fácil utilizarlo indebidamente. Pero en el Poder Judicial el espíritu de cuerpo es muy grande. Mire, aquí en Radio Colombia algo le pasa a alguien de Radio Colombia y los demás tratan de ayudarlo. Es muy difícil que el propio Poder Judicial controle al Ministerio Público. Yo lo viví con los casos con estos casos que he vivido. Le doy un ejemplo. La dificultad, la propia Corte Suprema de Justicia. El fiscal dananese le pide recursos al Instituto contra las Drogas y los recibe él personalmente en cheques que dicen que son para la lucha contra la venta de drogas. Ajá. No contra el narcotráfico, contra la venta de drogas, ilícita de drogas. Y los usa para perseguir a Rafael Ángel Calderón en el caso de la Caja y a Miguel Ángel Rodríguez en el caso de Isi Alcatel. Y yo lo denuncio a la Corte y lo exoneran. ¿Por qué? Porque es el espíritu de cuerpo, porque somos los mismos, aquí estamos, defendámonos. Entonces, así es muy difícil. No podemos tener un ministerio público sin superior. Y sin un superior, no se trata de alguien que vaya a imponerle las maneras de proceder, eso está en los códigos. Tiene que estar en los códigos procesales, la ley orgánica del Ministerio Público. Pero sí, que llame a cuentas, que busque cuentas, que vea cómo se están manejando los casos. Don Miguel, me quedan 2 minutos y tradicionalmente doña Evelyn pone la cereza en el pastel. Yo quisiera conocer cuál es su conclusión de todo este caso cuando ya puede disfrutarlo y analizarlo fríamente. Si usted me permite, voy a hacer 2. Claro. La primera es que debemos defender un sistema judicial en que los jueces, al final de un proceso, tienen el coraje y la valentía de dar una absolutoria cuando ha habido una condena en el juicio paralelo que se ha hecho entre la prensa y el Ministerio Público, como han sido estos casos, y como hay muchos casos en el país. Eso requiere un coraje extraordinario de los jueces, para que prive los hechos y las pruebas que se vieron en el tribunal y no la vindicta pública. Eso es algo muy importante. Toda crítica contra el Poder Judicial, en mi caso, en que la confianza mía de renunciar a la OEA y de venir al país, de no quedarme en aquel cargo tan bueno que tenía. Primer caso en que el secretario general es electo por unanimidad. Correcto. Después de Lleras, el primero del año 48. Hasta el año 2004 se vuelve a elegir a alguien por unanimidad y después no se electo ninguno. Y renunciar a eso y venirse a Costa Rica a enfrentarse. Por Dios, eso es una muestra de confianza en los tribunales. Y puedo decir que en los 2 casos
los jueces han dictado sentencias de acuerdo con los hechos que han conocido, no de acuerdo con la vindicta. Entonces, al final, los jueces resuelven bien. Puede haber casos en que resuelvan mal porque somos humanos y nos equivocamos y pecamos. Las dos cosas hacemos mal a los humanos. Entonces puede haber casos en que esto no funcione, pero no ve. Nuestros tribunales, uno tiene que decir que las sentencias usualmente son muy adecuadas, muy de acuerdo a la ley y a lo que se ha aprobado en el caso. Y eso es una cosa que nos debe dar a todos mucha satisfacción. Y la segunda cereza en el pastel es no cejemos en mejorar los procedimientos judiciales. Porque si no mejoramos los procedimientos judiciales, el justificado enojo por las fallas que se dan a lo largo de los procesos en muchas cosas van a llevar a ir depreciando cada vez más al Poder Judicial, y eso sería terrible para la libertad y la dignidad de los costarricenses, porque ese es un valladar de defensa muy importante. El poder es lo más peligroso que hay, y dejar al gobierno sin que haya un arma de control de ese poder, que es principalmente la prensa libre y el Poder Judicial, son los dos grandes órganos. Si se debilitan, es facilísimo perder la libertad y perder la dignidad. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a usted, Paul, gracias a Colombia, gracias a Por Tres Razones. Por cierto, doña Evelyn le manda un caluroso saludo. Ella me ha mandado un mensaje. Mi admiración y cariño para don Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por habernos acompañado. Hasta aquí Por Tres Razones. Muy buenas tardes, ya viene Doble Punto Decisivo. Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.